Buenas tardes, mi nombre es Osmarlin Acosta. Siguiendo con la explicación de las etapas de las políticas públicas anteriormente mencionadas por mi compañero Miguel Aguilar, corresponde la explicación de la etapa número 4, denominada como implementación de la política pública. En esta etapa, el autor Gómez Javier en el 2010 señala que se pone en marcha la opción seleccionada, es decir, en esta etapa se va a realizar un estudio vinculado a la agenda pública. Dicho estudio debe estar adaptado a la realidad para así generar un diagnóstico de forma cuantitativa y cualitativa. Dicho diagnóstico va a arrojar un resultado. Este resultado va a ser evaluado por el decisor estratégico. Es necesario tener presente que el decisor estratégico es una persona con determinada ideología y que la decisión técnica no siempre representa la política correcta. Aunado a lo expuesto, la autora Díaz Cristina en 1988 señala que en esta fase, para implementar una política pública, hay que planificar y organizar el aparato del Estado. Es decir, en esta fase se debe tener presente hasta los actores que van a intervenir en mencionada política pública, para de esta manera tener el ajuste de la disponibilidad de los recursos entendidos como financieros económicos, materiales, físicos y humanos. También hay que destacar que para que se dé la implementación de la política pública hay que tener presente y se requiere conocer el detalle del objetivo general que acarrea la política pública y los objetivos específicos, así como también conocer los diseños de los mecanismos de coordinación y comunicación. También el diseño del sistema de informaciones y por último, la asignación de los recursos. El engranaje de todos estos factores nos llevará a una buena implementación de la política pública. Por otro lado, tenemos lo que es la ejecución de las políticas públicas. Ejecución vista no como una fase aislada, sino como una fase que corresponde dentro de la implementación de la política pública, ya que la ejecución de las políticas públicas son una serie de acciones que van a llevar a alcanzar los objetivos de la política pública. Es decir, que representa la realización concreta de la ejecución de las políticas públicas. Por otro lado, se presenta la discordia entre implementación y ejecución como fases aisladas o fases que se llevan una cierta secuencia, pero no es así. Estas fases deben de trabajar de forma paralela, de forma conjunta, ya que la implementación corresponde a lo planificado y la ejecución al comportamiento real de los hechos. Su trabajo en conjunto nos va a llevar a un resultado para reconocer lo que serían los ajustes a los planes previstos. Esos ajustes que hay que realizar, aquellas cositas que surgen nuevas y que no se vieron en el inicio de la implementación de la política pública. Se va a observar mediante lo que es el seguimiento entendido como un proceso sistemático de la ejecución de las actividades. Este seguimiento es conocido como una evaluación intermedia. Hay que tener presente que existe la evaluación antes de la implementación de la política pública, durante, que es esta que estamos hablando en estos momentos, y por último existe la evaluación post, que es la que después que se implementa la política pública, que esa se ve en la fase número 5, que se va a explicar a continuación. En esta fase número 5, el autor Gómez Javier dice que para que exista la evaluación de la política pública se va a determinar en qué medida y cómo se han logrado los objetivos. Ya que en esta fase es importante resaltar que se va a combinar lo que piensan las personas con racionalidad lógica
los que sienten con irracionalidad y aquellos mitos y creencias que están vinculados a verdades y a falsedades. Todo este conjunto de aspectos que se interrelacionan y forman parte para que el tema forme parte de la agenda pública son muy importantes al momento de realizar la evaluación de la política pública. Por otro lado, la autora Díaz Cristina, en 1988, nos dice que la evaluación de la política pública consiste en la medición y análisis de los efectos sociales producidos por la política, porque en esta etapa se va a evaluar qué es lo que se va a corregir, qué es lo que se va a cancelar y qué es lo que se va a agregar. Porque es aquí donde se va a generar una retroalimentación de ser necesaria para la política pública. Ahora sí, si se cumpliese todas las etapas de la política pública, se podría alcanzar la eficiencia de la misma. ¿Cómo podríamos ver la eficiencia de la política pública si las metas que se planteó al principio se dieron para que la política fuese eficiente? Estas han sido todas las etapas de las políticas públicas. Muchísimas gracias.